Que hay, y la verdad es que entre proyectos tan bonitos como este, ¿no?, que puedan transformar un centro, me parece una cosa importante, ¿no? Yo me quedaría por una cosa, ¿no?, que es, a nivel de educación, yo creo que la herramienta que tenemos es el lenguaje, fundamentalmente. Fíjate que ahora hay nuevas tecnologías, estamos como decorados de una estructura virtual que parece que está inundando todo el tema docente, como otros mundos, ¿no? Pero yo creo que la herramienta potente que tenemos como docentes y como padres es el lenguaje. Esa es la gran herramienta, ¿no? Entonces, es una herramienta con la que contamos continuamente, y yo creo que, fijaros, en el avance que ha habido a nivel de educación, por ver lo que ha aportado esta historia al centro, ¿no? No hemos utilizado el lenguaje como una herramienta de entendimiento y de comprensión, que es lo que hacemos en las distintas materias, sino que últimamente en la educación, ya llevamos tiempo, con el tema emocional, se ha utilizado el lenguaje como una herramienta de talante. Es decir, como que se ha descubierto que si dicen las cosas de otra forma, de una forma más cercana, el chico, el alumno, le llega de otra forma, todo gana sentido y todo cobra mucha más comprensión, ¿no? Entonces llevamos mucho tiempo utilizando, si vemos lo que eran nuestros antiguos profesores o de donde emanamos nosotros a lo que es ahora, es que ha ganado, yo creo, mucho en talante. Pero el aporte nuevo que hemos descubierto con esta historia, con este trabajo que hemos hecho con el equipo de Luis, es que además el lenguaje puede ser instrumento transformador. Es decir, lo puedes utilizar para transformar conciencias, para extremarlo en su máximo exponente, ¿no? Y eso yo creo que es la novedad de esto, ¿no? Es cómo, cambiando el lenguaje, puedes cambiar actitudes, puedes cambiar vidas, ¿no? Eso es un poco... Y yo me estoy hablando mucho, macho. Que lo que más nos importa a cada uno de todos nosotros, a todos los que estamos aquí en la humanidad, es la historia de nuestra vida. Y lo que más deseamos es que la historia de nuestra vida sea una buena historia con un protagonista digno. El lenguaje es la construcción de historias. Hola. Bueno, primero, gracias por invitarme a esto. Es verdad que ha sido a través de Noemí, porque la vida rima a veces y es precioso ver cómo se van cerrando círculos. Nos conocimos hace mucho tiempo, antes de tener hijos, ninguna de las dos, y bueno, así me he acercado a lo que estáis haciendo, que me fascina mucho. Para mí, yo vengo de telonera en realidad, o sea, y a mí me han llamado, bueno, me han robado el foco porque has teloneado tú. Yo vengo de telonera, de la presentación del libro, en calidad de persona que ama y que vive de las palabras y que se gana la vida, de escribir canciones, de interpretar palabras que otra persona ha escrito, y en calidad de eso vengo a decir que es maravilloso que estéis investigando hasta qué punto pueden las palabras tener importancia. Yo tengo 2 hijos y antes de eso, como toda actriz neurótica, he ido a terapia, o sea que me empecé a dar cuenta de la importancia de las palabras más que nada cuando tuve hijos, y uno se acuerda de su infancia cuando tiene hijos, porque lo bonito, además de las palabras, es que esto es las palabras con los niños, con la infancia, que es donde uno no tiene contexto. Los adultos tenemos contextos donde abrimos esas cajas que son las palabras y podemos decidir qué significan y dónde las colocamos. Los niños no. Los niños abren la caja
en un lugar donde no hay ironía, donde no hay futuro, donde no hay pasado, donde lo que dices es lo que estás diciendo y es lo más importante del mundo y es lo que están escuchando al 100%. Y tuve la suerte de ir a un cursillo de esos que vamos los padres primerizos inseguros, más que nada como para conocer a otros padres primerizos inseguros. Y me pasó una cosa increíble, me pusieron una pegatina al entrar. Este curso lo hizo una educadora que se llama Valentina Ganem. Entonces entrabas y te ponía una pegatina que ponía listo, tonto, guapa, lento, fea, gorda. Y todas las 2 horas de charla a ti te hablaban por el nombre que tenía tu pegatina. Entonces, dime, imbécil, ¿qué pregunta querías hacer? Y ya no haces la pregunta, porque la primera te ríes, la segunda también, la tercera ya lo llevas dentro, ya lo que vas a decir te suena muy imbécil y no lo dices. Y el que tiene la pegatina de listo, aunque diga una estupidez, todo el mundo hace gracias, listo, por ese comentario, está muy bien. Y salí de ahí pensando, claro, es que es... A mí de pequeña me llamaban Mia, Missing in Action, que es perdido en acción, porque me mandaban a hacer cosas y desaparecía. Y tiene gracia hasta que no la tiene, hasta que vas a terapia con 30 años y te das cuenta que sigues con ese nombre, que sigues intentando demostrarle al mundo que estás presente, que no estás perdido en acción, que te pueden encomendar grandes trabajos y grandes misiones. Entonces estoy muy fascinada con esto y muy interesada, muy agradecida de que os dediquéis a esto y le dediquéis tiempo y abráis vuestros institutos y vuestras horas de trabajo. Y este es mi monólogo de apertura. Me voy a tener que ir pronto, no porque me aburra el evento, sino porque tengo otro trabajo. Y muchas gracias por darme esta oportunidad. Bueno, ya está. Buenas tardes. A ver, en realidad nosotros empezamos a nadar en esa piscina de palabras habitadas desde hace mucho tiempo, porque Olga es mi amiga, Olga la mujer de Luis es mi amigo, nuestro amigo, y en nuestra familia pues nos hemos sumergido en la piscina hace mucho tiempo. Y entonces cuando Luis llegó y dijo un día, oye, ¿qué te parece que ha llegado un momento? Vamos a empezar. Que entre esas conversaciones que teníamos en la cocina de su casa, en la cocina de mi casa, pues al fin y al cabo había que de alguna forma difundir esa palabra habitada, extenderla, regalarla. Por lo tanto, mi palabra habitada ha sido regalar. Y regalar muchas cosas, ¿no? Regalar sentimientos, regalar emociones, regalar mi tiempo y regalar mi cariño, evidentemente. Entonces, cuando nosotros, yo fui al despacho de Juan Carlos con mucho miedo, porque evidentemente en un centro tan grande presentarte ante el director y decir, mira, ¿por qué no trabajamos con este proyecto? Pues era bastante arriesgado. Así que yo, pues dentro de mi caja de coraje y valentía, como dice Leonor, puse la palabra regalar y además pues tomar esa decisión, ¿no? Y me presenté y le presenté el proyecto, a lo que Juan Carlos dijo enseguida, sí, me parece maravilloso, vamos a intentarlo. No vamos a intentarlo, sino vamos a hacerlo. Y así es como empezamos y así como emprendimos ese viaje con los padres, con los niños, con los profesores, a los que estoy eternamente agradecida porque abrí para mí muchos mundos nuevos, totalmente, no tanto desconocidos como quizá no habitados. Y es, por ejemplo, lo maravilloso que es compartir con los compañeros muchas palabras, ¿no? Nuestro tiempo libre, cuando nos reuníamos, esas horas de trabajo dedicadas al seminario, a buscar las palabras que queríamos utilizar los profesores en el aula con los alumnos, era evidentemente pues horas muy valiosas para mí y de aprender mucho de mis compañeros. Porque evidentemente lo que descubrimos todos los compañeros es que nosotros estamos trabajando con los tesoros más grandes que tienen las familias, que son los hijos. Y cuando llega ese tesoro a tu clase y tú le miras a los ojos y tienes que decir una palabra, quizá a veces esa rutina, esa vorágine del día a día, esas horas y horas de clases, de preparación, de trabajo administrativo que tenemos que hacer los profes, pues a veces
nos quitan esa sensibilidad que deberíamos tener y esa conciencia que tenemos que tener, que estamos teniendo entre nuestras paredes, el tesoro más grande que nos dejan, ¿no? por un tiempo las familias, y que además nos piden que ese tesoro tenga una historia y un futuro digno. Por lo tanto, nosotros somos coautores, co-constructores de ese futuro de muchos niños con los que trabajamos y los que pasan por nuestras aulas, con los que compartimos momentos maravillosos. Entonces, un universo fueron los compañeros, otro universo fueron mis niños, mis chicos de segundo de secundaria, con los que compartí muchísimas horas de tutoría y de clase, porque en secundaria damos 5 horas de clases semanales de lengua, yo soy profesora de lengua, más 1 hora de tutoría, y intentábamos buscar palabras siempre, a todas horas. Por lo tanto, los niños me descubrieron un universo de sentimientos y de emociones que a veces pues no da tiempo a descubrir en un año académico. Y luego, por otra parte, los padres. Esa relación con los padres que te entregan ese tesoro y te dicen: cuídamelo, ayúdame a que este tesoro mío tenga un futuro maravilloso, feliz. Y esa relación con los padres pues también fue maravillosa y estupenda. Entonces, todo el año de trabajo con Palabras Habitadas para mí fue un auténtico descubrimiento. Un año lleno de emociones, hasta tal punto que cuando terminó el curso, Rosa, que es mi compañera que está aquí, cuando terminó el curso, ella sabe que lloré, pero lloré de emoción, de mucha tensión acumulada, de convivir con muchas emociones y muchos sentimientos a través de las palabras, porque el hecho de utilizar tantas palabras positivas nos hizo descubrir y abrirnos y construir una comunidad y una convivencia muy especial, la que antes pues yo creo que jamás había llegado a tener con los chicos de estas edades. Por lo tanto, yo agradezco mucho a Luis haberme dado esa oportunidad, ¿no?, de trabajar con el proyecto. Muchas gracias a Juan Carlos por haber abierto el centro, y muchas gracias a mis compañeros que me han enseñado tanto. Y bueno, evidentemente durante todo el trayecto y toda la trayectoria que tuvimos a lo largo del curso escolar, el hecho de conocer a muchísimas personas maravillosas y gente pues que me ha instruido, me ha contado y me ha compartido conmigo el conocimiento. Y bueno, pues aquí está Paco, así que yo ya te vuelvo a pasar el micrófono para que me preguntes a Paco. Increíbles, sobre todo nos ha parecido maravilloso que empezamos a hablar del habla interna, que con eso hablaremos al final porque es tan importante, cómo se construye la identidad del yo, que es lo que Paco realmente le entusiasma y quiere, y por eso hay que dejar ahí como si fuera un pilar, pero me apetecía hablar con un poquito, porque hay dos cosas que me parecen. El ser humano es un ser que roba visualmente y que roba auditivamente, ¿no? Somos seres que robamos con las miradas y con los oídos. Escuchamos a otros, aprendemos de lo que escuchamos y luego robamos según lo que escribimos y lo que pintamos. Noemí es una robadora, me encanta, una ladrona, pero una ladrona de imaginación que hace trasladar una imaginación de uno, como puede ser la mía escribiendo palabras, a una imaginación, a otro lenguaje, que es el dibujo, la ilustración, el emocionar simplemente con un golpe de mirada, millones de palabras. Siempre que me preguntan a mí si una imagen tiene nada más que 1000 palabras, tengo que contestar: es imposible. Nosotros tenemos millones de palabras que pueden interpretar una imagen. Por lo tanto, si no tuviésemos esos millones de palabras, ningún ser podría interpretar ninguna imagen. Y Parro se quedaría: qué bonito, pero no sabría que hay ahí unos prismáticos con un corazón y un niño con un sombrero. Todo eso que a golpe de vista de repente te dice algo, es porque hay miles de palabras. Y Noemí lo que siente tiene la capacidad de recoger palabras, imaginarlas, darles otra forma visual y llegar de golpe y plumazo al corazón de las personas. Noemí, ¿cuál es tu? Pues mira, desde hace unos años tengo como mis palabras felices a este respecto, pero he decidido, así hace nada, 2 minutos o 3, que la cambie. Sí, voy a hacer una nueva incorporación. Es una herramienta que está en mi trabajo, vamos, desde que empecé hace 20 años, pero yo siempre aludía a mi trabajo como comunicar, la emoción, la ternura, el lenguaje visual,
pero he encontrado una que es como muy compacta y muy primitiva y es muy de niños y muy de grandes, y es un poco la causa y origen de que yo esté aquí sentada ahora y de que vosotros estéis aquí mirándome y de que os conozcáis. Es cuento. Punto. Cuento. Usted trabajaba con cuentos, sigues trabajando con cuentos, formación, investigación, filosofía, pero utilizando cuentos para adultos. Cuentos, punto, género cuento, literatura, en algunas ocasiones literatura infantil o juvenil y además ilustrada. Y me encuentro con un hombre que hace formación en empresas que utiliza cuentos como herramienta de ablandar corazones, ¿no? A personas que están ocupadas con muchos números, por decirlo así en tono de cuento. Y en esas mismas estaba yo exponiendo dibujos de un libro de cuentos cuando también Leonor vio unos originales y me llamó para una historia que tenía que ver con un cuento impreso en una camiseta. Y digo, joder, cuento, ¿verdad? Sí. Porque es una medicina muy compacta, o sea, no es una novela, es una sabiduría en una pequeña dosis, ¿no? Es como una esencia, un mensaje. Y sí, es todo eso que dices, que en realidad cualquier buen ilustrador que se precie tiene eso que tú dices, no es que yo sea. Igual la singularidad mía es más una cosa de estilo, pero un buen ilustrador tiene que contener en una imagen muchas palabras, ¿no? O al revés, en nuestras largas conversaciones telefónicas, porque yo a Luis igual le veo una vez al año, pero a llamada semanal. Nos planchamos bien la oreja y entonces él, de todo lo que me cuenta, yo genero una o dos imágenes que luego le paso y de esas 2 o 3 imágenes él genera infinidad más de palabras de las que yo había sembrado de origen. Entonces me parece como una energía guapísima. Porque claro, también me permite a mí colocarme en un lugar diferente. No estoy haciendo lo que en general trabajo, que es algo infantil, ilustrado. No, pues Luis es flow, es como mucho más. De hecho, las ilustraciones de este libro, que como veréis cada poco van cambiando, porque estoy aquí yo, dominando el portal, y surgieron así, fluidamente, ¿verdad? Después de conversaciones, después de cabeceras de capítulo, después de escuchar sus reflexiones y sus filosofías, yo pasmarme con lo que me estaba contando y decir, Dios mío, tengo que leer este libro a fondo, porque ahora lo estoy leyendo matacaballo para ilustrarlo porque tenemos mucha prisa. Pero este libro también me es útil por lo mismo que habéis dicho todos, porque formo parte de la comunidad educativa como madre y también como responsable de los libros que trabajo. Y ya con esto cierro algo que también comenté en Barcelona y que me da mucho gusto decirte, y es que desde que trabajo contigo y más desde que estás en este entorno y en esta investigación, saboreo más las palabras y las elijo con más primor. Y además lo pruebo en casa y en entornos en los que trabajo con niños en talleres, y es maravilloso cuando le pones excelencia a la palabra, cuando encuentras una que va acertada y puede ser inspiradora, te das cuenta que del otro lado la persona se infecta de eso y también busca regalarte una palabra cuidada, ¿no? Y solo eso, solo que lográramos transmitir un poco de eso, ya generaría como una onda expansiva. Bueno, Paco, aquí gracias a él pues hemos descubierto el mundo de la ciencia, pero de cerca. En el primer libro, cuando empezamos a trabajar todo lo que era el lenguaje y lo que significaba para el cerebro, es importante saber que todo lo que se dice aquí es porque detrás hay una investigación que certifica y verifica que las palabras actúan de una manera determinada en el cerebro. Las palabras positivas, las palabras negativas y las neutras. Las palabras positivas y las negativas, como explicará, son relevantes para el cerebro, y lo que hacen las positivas es que es maravilloso, gustan más que el chocolate. Iba a decir, mi cerebro, gustan muchísimo. Entonces hace que seas mucho más rápido tu tiempo de reacción ante un estímulo visomotor, hace que estés más concentrado, que estés más atento, y hace ser más creativo porque tienes que buscar la respuesta, y es una parte no consciente. Al tener más tiempo, pues también te hace ser más colaborativo, y al tener esa capacidad de expresarte en positivo también te hace ver el mundo de forma diferente. Buscar y brujulear el mundo a través de palabras positivas es mejor que a través de palabras negativas. Bueno, pues eso, todas esas cosas que parecen que son
Bueno, las podemos entender, en ciencia hay que demostrarlo. Y durante estos años Paco y Manuel Martínez también nos han acompañado en esta aventura maravillosa, científica, para demostrar el impacto, el valor de las palabras en nuestro cerebro. Y yo creo que eso es lo que queremos transmitir, que no es simplemente algo que es una habladuría, sino que significa que el cerebro se configura también con nuestras palabras. Y cuando logramos unir de una manera determinada o a nosotros mismos, configuramos nuestro cerebro y nuestra forma de actuar y de hacer. Eso que parece tan sencillo, de repente se transforma en un proyecto educativo para transformar de alguna manera la vida de las personas, porque vamos a transformar sus historias con su lenguaje. Y Paco es uno de esos protagonistas científicos que nos ha acompañado, capaz de leer esas cosas que hace el cerebro, que son ondas pi, 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 y que son relevantes, pues eso, Paco es el que, oh, eso es interesante, vamos a ver. Bueno, por lo tanto, buenas tardes. Yo la verdad es que tengo muchísimas palabras que hacen clic. Sé que, y sobre todo ese clic es que realmente dan energía al cerebro. Palabras positivas, en mi caso, por ejemplo, simplemente emoción, motivación son de las palabras, los conceptos en psicología que siempre estamos en clase bueno, pues explicando a los alumnos de la importancia que tiene las emociones, la motivación para dar energía a lo que hacemos, a lo que pensamos. Y al final este proyecto de palabras habitadas, al final hay que entenderlo, y yo en clase ya empiezo a partir de estos resultados que estamos teniendo, empiezo a expresarlo, la importancia que tiene el lenguaje para incidir sobre la raíz, la esencia que tenemos las personas que, como decía Luis antes, estamos empezando a estudiar, como es el yo, de alguna manera el concepto más radical en la persona humana, que de alguna manera está vertebrando lo que somos, lo que pensamos, lo que hacemos, no solo en el presente, sino lo que vamos a hacer en el futuro. Y el lenguaje, ya no el lenguaje positivo, que se puede confundir como, bueno, pues una semántica, semántica positiva, de bondad, ser bueno, etcétera, etcétera. Realmente lo que no nos da cuenta es que son conceptos que inciden directamente sobre la semántica interna, ¿no?, de las personas. Cada uno tiene un repertorio de palabras que de alguna manera resuenan en su interior, en su ser, forman parte de su identidad, y que en el momento que lo hacemos conscientes, que es otra palabra que a mí me encanta, en el momento que lo ponemos sobre la mesa y pensamos sobre ella, está cambiando automáticamente la forma de enfrentarnos a la vida, la forma de relacionarnos con los demás, etcétera, etcétera. Al final, el lenguaje es como una herramienta que mueve dentro de nuestra mente, bueno, pues lo bueno que tenemos. Y de hecho, si es algo malo que estemos pasando, estemos atravesando, porque obviamente la vida siempre nos da lo bueno y lo malo, pues al final en lo malo, el tener conciencia de eso que de alguna manera está dentro de nosotros y que nos puede cambiar automáticamente simplemente haciéndolo consciente, al final nos está diciendo que el lenguaje puede movernos, ¿no? Al final nuestra forma de ver las cosas, cómo está nuestro estado interno, emocional, cómo nos tenemos que relacionar con los demás para sacar lo mejor de ellos, y eso en la educación constantemente lo estamos haciendo. Al final, hablando, interaccionando con nuestros alumnos, estamos sacando o exprimiendo todo lo que son capaces, todo lo que al final ellos entraron en las carreras, en sus estudios. Ya no es simplemente darles conocimiento, sino sacarles, estrujarles por la razón, que no la pierdan nunca, por la que están ahí. Y todo eso por el lenguaje, de una manera genuina, de una manera profunda, es al final cómo estamos haciendo mejores personas, estamos ya no solo mejores personas, sino nos estamos haciendo a nosotros mismos mejores. Al final, entonces, nuestro cerebro, que al final tampoco es para explicar aquí
qué áreas cerebrales activan cuando hacemos conscientes palabras que son... Porque al final, es verdad que la neurociencia está empezando a descubrir realmente qué redes neuronales están implicadas en mantener lo que somos. No solo psicológicamente, que siempre dices, bueno, pues el self, yo soy yo, y obviamente, esto que estamos estudiando ahora, es algo que no va a cambiar a lo largo de la vida, no sé que tengamos algún trastorno, Alzheimer, por ejemplo, etcétera. Pero si todo se mantiene normal, tenemos en nuestro cerebro, en determinadas áreas cerebrales frontales, unas redes que están mantenidas a lo largo de nuestra vida y que siempre nos hacen identificarnos como nosotros, como lo que somos, el autoconcepto que lo habéis oído por ahí. Pero es verdad que también hay, a lo largo de la vida, hay cambios en nuestra cara, en nuestra forma de pensar, en nuestras conductas. Es verdad que al final la identidad personal va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros estamos estudiando ahora qué parte del cerebro hacen o mantienen esas representaciones de nuestra identidad, que no cambia, y que encima la estamos reforzando continuamente, diariamente, y el lenguaje es una de las herramientas, y también esa parte que está cambiando continuamente y que vamos adaptando nuestro lenguaje a ese cambio. Entonces, esa dinámica, algo que cambia, que es dinámico, junto con algo que está constante, al final conforma lo que somos nosotros, conforma lo que es la identidad. Y lo importante, que por lo menos yo he aprendido, es que cuando estábamos presentando palabras que son reforzantes, relevantes, positivas, también negativas, al final se están activando estas áreas que estábamos hablando, unas áreas que precisamente están en la, si entendemos un poco nuestro cerebro, los dos hemisferios están justo en la mitad del cerebro. Parece como que está ahí radicando lo que el cerebro está, la arquitectura cerebral, lo que está manteniendo en sus redes neuronales. Y todo lo que somos, la idea que tenemos, consciente o inconscientemente, están mantenidas en esas redes neuronales. Entonces, el presentar esas palabras que son para nosotros relevantes están activando precisamente esas áreas cerebrales. Tanto lo positivo como lo negativo. Y lo que vimos es que lo positivo activaba más. Mientras que lo negativo también lo activa, pero no tanto. Mientras que las neutras, es verdad que la activación es baja. Y lo que decía Leonor es que, claro, cuando nosotros hacemos conscientes y se está refiriendo hacia nosotros con palabras, con conceptos negativos, se está activando estas áreas y lo que están haciendo es restarnos energía. ¿Energía para qué? Pues para actuar, para pensar adaptativamente, para pensar óptimamente. Mientras que lo contrario, las palabras o los conceptos positivos, lo que hace es aumentarnos nuestra capacidad, nuestros recursos cognitivos para hacer mejor las cosas. Entonces, al final el lenguaje es una herramienta que nos puede mejorar y empeorar, y como si no somos conscientes de cómo lo hacemos, que al final el lenguaje es una conducta automática que si no lo hacemos consciente, al final puede ser nuestro peor aliado. Entonces, la importancia, y en el libro Luis lo manifiesta bien, es la importancia de hacerlo consciente, palabra tras palabra, lo que decimos, no en la comunicación más habitual, sino en la comunicación más profunda, la comunicación que hacemos con nosotros mismos y que deberíamos tener. Parece como que siempre tenemos una comunicación vertida al exterior, pero parece como que nos falta esa parte, ese tiempo en el día que dediquemos con un lenguaje interior a valorarnos, ¿por qué no? Criticarnos constructivamente y al final hacernos personas mejores. Entonces yo creo que el lenguaje es una de las herramientas más preciosas que tiene nosotros como personas, pero también el cerebro, para hacerlo mejor, para construirlo de una manera más óptima, ¿no? Y para hacer las cosas mejor al final. Yo creo que
Eso es habitar el lenguaje. Habitar el lenguaje es sentirte que aquella palabra que tú has dicho eres tú. Cuando dices amor, tú eres amor. Cuando dices te quiero, tú eres te quiero. Atractivo, y lo que queramos es nuestro cerebro que produce palabras. Palabras que el niño se empiezan a construir cuando le puedes decir que puede o no puede, y cuando él mismo se va a decir que puede o no puede, y eso le puede ir acompañando a lo largo de toda su vida. ¿Qué palabras interiores sois, son las que os acompañan en vuestra vida? Haced el ejercicio en casa. ¿Dónde las habéis construido? ¿Cómo las habéis construido? Cuando os encontráis ante un problema, ¿cuáles son las palabras primeras que aparecen? La educación tiene que favorecer eso. No tiene que robarte el futuro con el lenguaje. No es que es aprobado o que no vas a ser nadie si no construyes un futuro a través de una buena carrera, de unos buenos estudios. Las palabras construyen tu futuro, y en el fondo lo que yo creo que es importante es cuando habitamos las palabras es que estamos habitando nuestro propio futuro. Educar es la capacidad que tenemos, aquellos que nos dedicamos a ello, desde los padres, las madres, los profesores, las profesoras, todos, de atender a los sueños de los demás. Pero para atender a los sueños de los demás tenemos que atender primero a nuestro sueño, y nuestros sueños son nuestras palabras internas. Somos capaces de decirnos si nos queremos y somos capaces de querer, si amamos y somos capaces de amar, si somos capaces de entregarnos a otros y somos capaces de donar lo que somos. Eso es lo que realmente hace el lenguaje. Por eso es tan poderoso. Por eso la mayoría de los que estáis aquí, muchos sois amigos nuestros. Fíjate qué curioso. Es la amistad lo que une, no uniendo otras cosas. Y el lenguaje es el que crea esos lazos. A veces con una palabra que se ha escapado con el aire y como digo, yo he empezado a caminar bonito por ahí y de repente ha llegado alguien y me ha abrazado. Una palabra, un sentimiento, una sensación. Eso. Entonces yo creo que todo proyecto, cuando educamos a los hijos, cuando estamos pendientes de educar, es que somos capaces de atender a sus sueños, de sacar cada promesa que cada uno de nosotros somos. Cuando nacemos somos una promesa. Que no se nos olvide nunca. Cada niño, yo tengo 3 hijos, uno está aquí. Yo siempre digo que este hijo no sé si es mío, una cosa así, porque es listo, simpático. Además, yo de mayor suelo decir, me gustaría ser mi hijo, pero ya no puedo ser. Pero bueno, está ahí y me ha acompañado, y la verdad es que muchas veces el amor, la ternura, es aquello que te puede acompañar, pero no porque sea tu hijo, sino porque descubre en ti algo valioso. Otros hijos te acompañan menos, también me pasa a mí, o sea que eso es nada. Entonces, bueno, aquí estamos para acompañar con palabras. Yo os agradezco a todos. Si queréis hacer alguna pregunta, pues no las podéis hacer si queréis, pero yo quiero agradeceros, de verdad. Hay personas aquí que quiero muchísimo, que me están ayudando mucho, porque este año, yo siempre digo que el año pasado fue el peor año de mi vida y a veces el mejor año de mi vida. Las dos cosas que suele ser el ser humano, que es una paradoja interna, que al final tiene que aprender a aceptar ese movimiento. A mí cuando me dicen, ¿qué palabra te acompaña toda mi vida? Yo digo, caos. Digo, si es lo mejor, tienes muchas posibilidades de elegir. El caos al final se tiene que organizar, otros que están organizados no son capaces de ponerse en caos. Entonces, por lo tanto, no pueden aprender otra vez a ser creativos. Yo digo, yo estoy en caos, me organizo, luego voy a caos. La creatividad es el camino. Y otra cosa que me encanta es que no intentemos, y esto es un consejo, que no me gusta dar consejos, no intentemos ser perfectos, intentemos ser creativos. Las cosas no se resuelven porque seamos perfectos y buscamos la perfección, porque no existe. Lo que existe es la creatividad. La creatividad es lo que todos llevamos dentro de nosotros mismos hasta el último día de nuestra vida. Y la creatividad es el don de la palabra, que te dice, yo puedo, y puedo construir el camino hacia adelante, y puedo avanzar, y sé que, que voy a sufrir, que voy a doler. Muchas veces cuando los niños decías, es que no, esto no es algo que os va a quitar el sufrimiento y el dolor, va a aliviar, va a ser una herramienta que nunca habéis tenido. Se morirá un ser cercano, ¿por qué no? El bocata que saldrá nos gustan, os han quitado la tableta y nos gustan, pero de repente encontráis una herramienta para encontrar un camino, y esa herramienta es creativa, os libera. Entonces el lenguaje es quizá el mejor camino para encontrar la libertad dentro de cada uno. Y la palabra libertad implica. O sea que bueno, aquí muchas gracias a todos. Hay personas que vienen atentamente.